Bienvenidos nuevamente, chicos, al curso de psicología. Mi nombre es Lisbeth Golán y es más que un gusto el volver a encontrarte en esta nueva sesión. Recuerda, estás en el Colegio Genes y, bueno, como siempre, tu mejor opción. El día de hoy vamos a abordar un tema para muchachos de tercero de secundaria muy importante, que es la continuación de lo que vimos en la sesión anterior. Recuerda, esta ya es la semana número 5. Lo que vimos la semana pasada fueron escuelas clásicas. El día de hoy vamos a hablar de las escuelas más contemporáneas. Algunas van a retomar lo dicho por los autores que vimos en la sesión anterior, pero lo van a reformular, ya que están un poco inconformes con ciertos postulados, pero en general concuerdan con las ideas matrices de corrientes como la conductista, de corrientes como, por ejemplo, el psicoanálisis y por supuesto también el humanismo. Van a haber nuevas corrientes también, es el caso del cognitivismo y por supuesto de lo que vendría a ser el psicoanálisis humanista. Vamos a empezar entonces con esta nueva sesión que se titula Escuelas número 2, es decir, escuelas contemporáneas. Pasemos a hablar en primer lugar sobre lo referente a lo que vendría a ser el enfoque neopsicoanalítico. Si nosotros hablamos del enfoque neopsicoanalítico, nos estamos refiriendo fundamentalmente a un enfoque que va a retomar lo que ya había dicho el psicoanálisis. Recuerden que el psicoanálisis, así a secas, tenía como objeto fundamental el estudio del inconsciente, porque bajo su perspectiva era la dimensión de la personalidad que moldeaba lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque en ese inconsciente, que vendría a ser la parte del ello, la parte más profunda del iceberg, íbamos a encontrar todos los contenidos más ocultos que tenía que ver con nuestro deseo de reproducción o tal vez nuestro instinto de muerte. Vamos a hablar del neopsicoanálisis y para eso vamos a ubicarnos en el año y lugar. El año oscila entre 1875 y 1961. ¿Por qué? Porque es el lapso de tiempo en el que vive Carl Jung, a quien se lo conoce como el iniciador de la corriente neopsicoanalítica. ¿Dónde se origina todo esto? En Suiza. Este teórico, Carl Jung, concibe el inconsciente no como algo individual, como lo hacía Sigmund Freud, lo vimos en la escuela del psicoanálisis a secas, esto es neopsicoanálisis, recuerden. Bajo la perspectiva de Carl Jung, el inconsciente no es individual, está conformado solamente por las vivencias de los individuos, sino que el inconsciente es sobre todo colectivo. Ese inconsciente, esos recuerdos primigenios, no son solamente mis recuerdos individuales, sino las vivencias que ha tenido toda mi especie y que se han quedado grabadas dentro de mis genes. Por ejemplo, bajo la perspectiva de Carl Jung, en ese inconsciente colectivo, claro, está la idea de muerte, está la idea de reproducción, pero también están ideas matrices, como la idea de la madre universal, ¿no? La madre, o mejor dicho, este sentido que tienen las madres para poder proteger a sus hijos, ¿no? Es como un instinto natural. Bajo la perspectiva de Carl Jung, eso vendría a ser un arqueotipo, vendría a ser un modelo que ya está preestablecido, pero que hemos adquirido colectivamente. Todo lo que hemos adquirido colectivamente, entonces se guarda ¿dónde? Dentro de nuestros genes. Por ello es que el inconsciente no es individual, sino más bien colectivo. Pero ojo, que bajo la perspectiva de Carl Jung, no es que el inconsciente personal quede descartado, también está, pero vendría a ser otra dimensión de la personalidad. Vamos a seguir en orden y tenemos ahora las tres dimensiones, precisamente de lo que estábamos hablando. Bajo la perspectiva de Sigmund Freud, no de Carl Jung, habían también tres dimensiones. Una era el yo, otra era el superyo y por último teníamos al ello. El yo era la dimensión de la realidad, aquí y ahora. Se regía por el principio de la realidad. Es decir, tenías que portarte bien, porque se supone que el yo es la dimensión en donde uno puede ver cuáles van a ser las consecuencias de sus actos y demás. También teníamos al super yo, que era la idealización que hacíamos de nosotros. Tú eres muy bueno, tú eres muy correcto, tú tienes que hacer siempre lo mejor. Lisbeth, no puedes hacer. Es la parte de la parte moral, ¿no? La parte que nos exige el que cumplamos el ideal que hemos hecho sobre nosotros mismos. Y por último teníamos la dimensión de el ello, que vendría a ser el lado inconsciente, donde estaba Thanatos, y donde estaba, bueno, Thanos es el de la película, Thanatos, y donde estaba también, por otra parte, Eris, ¿no? Eris, o Thanos, Thanatos, y por otro lado estaba lo que vendría a ser Eros, ¿no? Thanatos y Eros eran las dos, digamos, manifestaciones, dos pulsiones que iban a conducirnos hacia
lo más instintivo, hacia lo más primitivo dentro de los seres humanos. Eso no se manifiesta a simple vista, sino que se manifiesta a través de los actos fallidos, como palabras mal enunciadas, el que se me caiga algo, diría Sigmund Freud, en la parte de lo que vendría a ser el yo. Ok, ya, ese inconsciente se manifiesta también en el plano de la conciencia, por supuesto, pero después de todo, para Sigmund Freud, es ese inconsciente individual el que importa, ya que ahí se guardan mis traumas de la infancia y todo lo demás. Bajo la perspectiva de Sigmund Freud, entonces, tres dimensiones: yo, super yo y ello. Pero bajo la perspectiva de Carl Jung, también tenemos tres dimensiones, solo que los nombres varían y también la concepción o el concepto que hay de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del ego, bueno, el concepto se mantiene. Ego se concibe, igual que en Sigmund Freud, como la dimensión de la realidad. La dimensión en donde soy consciente de lo que va a pasar si hago algo malo, si hago algo bueno. En el caso de la segunda dimensión, aquí sí varía, porque yo no tengo al super yo, sino que tengo el inconsciente personal. Ese inconsciente personal, sí, concuerdo con Sigmund Freud, vendría a ser la parte en donde se encuentran mis traumas de la infancia, donde se encuentran mis ideas, mis complejos, etc. Es una parte profunda, por supuesto, pero es una parte individual. Ahora, en el caso del inconsciente colectivo, vendría a ser la parte más profunda también, pero que yo he heredado socialmente. A esto es a lo que le va a dar énfasis Carl Jung. Imagínense ustedes arqueotipos como el de la madre universal, esa predisposición que tienen las madres a cuidar de sus hijos. Vendría a ser un modelo que hemos heredado y que se ha grabado genéticamente. Vamos a seguir hablando sobre los psicoanalíticos, pero sobre los sobre los nuevos psicoanalistas. En el caso de Erich Fromm, es una vertiente que a mí en lo particular me gusta, porque mezcla un poco de lo que es marxismo con una teoría un poco más crítica sobre el psicoanálisis en general. Bajo la perspectiva de Erich Fromm, que es un alemán que vive entre 1900 y 1990, lo más importante es concebir a los seres humanos como un proyecto a futuro. Los seres humanos no tienen ninguna determinación, no es que sean racionales y que ahí quede la cosa, o no es que sean veedores y ahí quede la cosa. Los seres humanos son como una hoja en blanco y pueden escribir lo que van a hacer a futuro como ellos deseen. La única categoría que limita a los seres humanos vendría a ser la libertad. Y ni siquiera los limitan, porque se supone que la libertad es una categoría que amplía las posibilidades de lo que podemos ser. Bajo la perspectiva de Erich Fromm, si comprendemos que los seres humanos somos libertad, si comprendemos que los seres humanos no estamos determinados por nada, también comprendemos que la libertad va a ser el principio clave para lo que vendría a ser, en este caso, la realización del hombre, pero no tanto así como realización en el sentido humanista, de que necesariamente tenga que yo llegar a la libertad, no, sino más bien como realización en el sentido de que yo voy a hacer lo que deseo. También está bastante influenciado por la corriente existencialista de la filosofía, definitivamente, ¿no? Dentro de sus estudios más importantes está el estudio sobre la libertad, el estudio sobre el amor, el estudio sobre el sadomasoquismo. Como buen marxista y también psicoanalítico, se dedica al estudio de lo que vendría a ser el amor, ¿no? En términos un poco más capitalistas, acerca de cómo es que hoy en día incluso podemos ver la mercancía del amor, ¿no? Cómo se ha comercializado cuestiones vinculadas a esas categorías antes mencionadas. Interesantísimo hablar sobre Erich Fromm, ¿no? La libertad como principio básico que no determina, sino que más bien genera las posibilidades para que nosotros nos construyamos a futuros. En pocas palabras, no hay límites para lo que queramos ser. Eso lo vamos decidiendo a largo plazo. Vamos ahora con lo referente a los métodos del neopsicoanálisis. Si hablamos de los métodos, estamos hablando de, número 1, actividades creativas, número 2, análisis de los sueños y bueno, todos los otros métodos que utilizaba el psicoanálisis tradicionalmente, como por ejemplo la introspección. Sigamos entonces y vamos ahora a ver el neoconductismo. Pasamos de un polo a otro polo, porque el neopsicoanálisis se preocupa por el inconsciente. Y recuerden que el conductismo no le interesa saber sobre el inconsciente, le interesa saber sobre la conducta, lo que se puede ver, lo que se puede observar, lo que se puede cuantificar, todos nuestros actos. En el caso del neoconductismo, que va a aparecer en el lapso de tiempo de 1904-1990, periodo en el que vive Burroughs Skinner, obviamente en Estados Unidos, es que vamos a concebir un estudio mucho más complejo de lo que vendrían a ser los refuerzos y los castigos. ¿Qué es un refuerzo y qué es un castigo? Recordarán ustedes que con Iván Petrovich Pavlov habíamos logrado modificar una conducta. Para Iván Petrovich Pavlov eso era el aprendizaje. El aprendizaje era el paso de un reflejo
en este caso incondicionado, a un reflejo condicionado. Por eso hablábamos acerca del perrito, que salivaba naturalmente primero y luego Iván Petrovich Pavlov asoció un par de estímulos, la campana y la comida, e hizo que el perrito salivara frente a la campana y ya no solamente a la comida, ¿no es cierto? Bueno, aquí Skinner te va a decir, ya, está bien, Pavlov, sí, perfecto lo que has hecho porque has logrado modificar una conducta. Pero ahora, ¿cómo haces para que esa conducta siga desarrollándose en el perrito? ¿Cómo haces para que ese perrito no deje de hacer lo que acabas de modificar? En pocas palabras, no deje de salivar frente al sonido de la campana. Y bueno, Skinner le dirá, aplica pues, Pablo, lo referente a refuerzo. En pocas palabras, aplica un mecanismo para que la conducta se incremente. ¿Cómo es este refuerzo? El refuerzo puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo si me dan algo agradable. Si yo quiero que la conducta se siga manifestando, utilizo un refuerzo positivo o un refuerzo negativo. Refuerzo positivo cuando me dan algo agradable. Refuerzo negativo cuando me quitan algo desagradable. Si es refuerzo, si la conducta tiene que permanecer, entonces tienen que quitarme algo que me desagrada o darme algo que me agrada. Ejemplo, quiero un PlayStation. Mi padre me dice, ya está bien, te lo voy a comprar, pero saca buenas notas en tu examen. ¿Ya? Saca buenas notas en tu examen. Ok, voy a sacar buenas notas en mi examen. ¿Ese sería un refuerzo positivo o un refuerzo negativo? Bueno, en este caso sería un refuerzo positivo, ¿no? Te van a dar un PlayStation, por lo cual aquello que vas a recibir al realizar la conducta determinada de sacar una buena nota en tu examen vendría a ser algo agradable. Pero si te dicen, por ejemplo, ya saca buena nota, si te sacas 20 ya no barres la casa. Igual es un refuerzo, solo que aquí te están quitando algo que te desagrada, barrer la casa. Supongamos que tienes 7 pisos, con mucha más razón, ¿cierto? Vamos a ver entonces lo referente al castigo. Si el refuerzo existe en refuerzo positivo, refuerzo negativo, el castigo igual. Hay castigos positivos y castigos negativos. Antes se pensaba que los castigos solamente consistían en dar tastadas, pero hoy en día sabemos que no. Porque los castigos también pueden ser positivos o pueden ser negativos. Si te has dado cuenta, positivo o negativo, positivo es cuando te dan algo, negativo es cuando te quitan algo. Para que sea castigo, ¿qué es lo que te van a tener que dar? ¿Algo agradable? No, tienen que darte algo desagradable. Tal vez más tarea, tal vez más trabajo, ¿cierto? En el caso de refuerzo negativo, ya no te dan algo, sino que más bien te quitan algo. ¿Te van a quitar algo agradable o desagradable? Si es castigo, te tienen que quitar algo agradable. La TV, la computadora, el play, etc. Vamos ahora a hablar acerca del modelo. El modelo de Skinner es un modelo de la triple relación de contingencia. Bajo su perspectiva, se asocian 3 cuestiones al momento de modificar una conducta. Número 1, un antecedente, que vendría a ser un estímulo discriminativo. Un estímulo que me ayuda a saber por dónde va a ir mi conducta o qué conducta tengo que realizar. Por ejemplo, la famosa caja de Skinner, dentro de la famosa caja de Skinner había un foquito, ¿no? Cada vez que el foquito se prendía, eso quería decir que era momento para activar una palanca. Entonces, ¿en qué consistía el experimento? En que la paloma o el gato, porque son diversos animales los que utiliza Skinner, debían de presionar un interruptor para obtener comida. Lo hacían, claro, primero por ensayo y error, ¿no? Tocaban, pero luego asociaron el encendido del bombillo con el momento indicado para opcionar o presionar la campana. Perdón, la palanca en este caso, no campana, la palanca. Y bueno, obtenían la comida. En el caso de lo que vendría a ser la conducta, sería la respuesta operante, pues, ¿no? El ir hasta la parte donde está la palanca cuando la luz se enciende y ¿qué cosa? Utilizar el interruptor o si no bajar la palanca, ¿no? Manualmente. El gato, las palomas, todos ellos llegaron a hacer ese tipo de conductas. Y por último tenemos la consecuencia. La consecuencia se refiere fundamentalmente al estímulo consecuente, al estímulo que va a reforzar mi conducta, que en este caso sería la comida. Bien chicos, vamos por último a mencionar otro aporte más, que vendría a ser la formulación o la creación de los programas de modificación conductual. Son bastante conocidos, los puedes encontrar en internet. Hay videos de cómo es que el mismo Skinner utilizaba sus planteamientos para modificar las conductas en diversos animales. Incluso lo más sonado es que también modificó la conducta de su hija. Entonces todo el mundo se escandalizó porque era un ser humano. Y definitivamente su hija posteriormente, al enterarse, creo que tampoco, tuvo una buena relación con él. Imagínate tú, el ser parte de un experimento, ¿no? Siendo hijo del experimentador. ¿No? Un poco antiético para algunos, para otros no, porque propicia un estudio mucho más desarrollado acerca de la conducta humana y del proceso del aprendizaje en ese aspecto. Bien chicos, sigamos
Y el método que utiliza el neoconductismo es el método experimental. Ahora, veamos otro enfoque. Ese enfoque es el neohumanismo. No hablamos tanto del humanismo la semana pasada, pero ahora lo vamos a mencionar, no te preocupes. Cuando hablamos del neohumanismo, estamos hablando de un enfoque que se desarrolla entre 1902 y 1987, a causa de que en ese tiempo vive Carl Rogers, su máximo representante del neohumanismo, porque del humanismo es este personaje, Abraham Maslow. Ahora, esta corriente que surge en Estados Unidos empieza con Maslow y con la idea de que todos los seres humanos debemos de lograr la autorrealización. Es una teoría sobre la motivación. ¿Qué es la motivación? El proceso volitivo por el cual nosotros actuamos. Como lo dice su mismo nombre, motivación viene de mover, de moverse. Sin necesidades no somos nada, porque las necesidades hacen que nosotros estemos siempre dispuestos a la acción. Necesidades fisiológicas, necesidades psicosociales, no interesa. Todas las necesidades hacen que los organismos vivos se movilicen. Al perrito para ir al baño, al perrito para comer, a los seres humanos para también comer o para ir al baño, o también para tener reconocimiento en el trabajo, o ser admirados, queridos, reconocidos, etc. Bien chicos, en el caso de Abraham Maslow, entonces hay una serie de necesidades que se deben de cumplir para lograr ser felices, la autorrealización. Bajo la perspectiva de Carl Rogers, la cuestión no es tan mecánica, porque bajo la perspectiva de Carl Rogers, no es que los individuos estén ya determinados a cumplir determinadas tareas, sino que más bien los individuos son sumamente creativos y a través de dos cuestiones, la empatía y la autenticidad, pueden construir su personalidad. Él añade bastante el término de cliente, porque cuando hablamos de paciente en las terapias psicológicas, el término paciente viene pasivo. Entonces vemos al individuo como solo un receptor, ¿no? Como el que solo se llena de información, pero no nos damos cuenta de que los pacientes en general vendrían a ser, en este caso, no pacientes, sino más bien los personajes o protagonistas, incluso de las terapias que se dan. Entonces, Carl Rogers dice, ¿y si cambiamos el lugar de atención o el foco de atención no en el terapista, sino más bien en los que van a la terapia? Es decir, no en el que hace la terapia, sino en el que va a hacerse la terapia. En pocas palabras, si es que cambiamos nuestra mirada hacia el cliente, el término cliente tiene otra connotación. Ya no tiene la connotación de paciente, de pasivo, sino más bien de un individuo activo, de un individuo que está constantemente siendo funcional, de un individuo que puede encontrar que tiene un potencial sumamente grande y que puede desarrollarlo a lo largo del tiempo. Entonces, todo esto es fundamental dentro de la teoría de Carl Rogers. ¿Cuál es el método que utiliza? Es el siguiente, terapia centrada en el cliente. Recuerda, el término cliente él lo sustituye porque desplaza el término, o mejor dicho, desplaza o sustituye el término de paciente por la palabra cliente, porque el término paciente es muy estático para poder designar a las personas que van a terapia. Se supone que esas personas son el centro. En ellas deberíamos de concentrarnos, ver qué es lo que piensan y cómo direccionan incluso la terapia. No es el experimentador o el terapista el que importa dentro de una terapia, sino más bien el que va a hacerse la terapia, es decir, los clientes. Bien chicos, sigamos entonces y ahora veamos la última escuela o el último enfoque moderno, contemporáneo, ¿ya? Es el cognitivismo. Si hablamos del cognitivismo, estamos hablando de un enfoque que revoluciona todo el campo de la pedagogía. ¿Por qué revoluciona todo el campo de la pedagogía? Porque hasta aquel entonces las corrientes más sonadas eran aquellas que hablaban acerca del aprendizaje, acerca de la conducta, hablaban también acerca de la parte inconsciente, etc. Pero nadie se había dedicado a un estudio complejo de cómo es que adquirimos la información de nuestro entorno. Jean Piaget va a ser un ícono. Vive en Suiza. Va a vivir específicamente entre los años de 1896 y 1980, que es el periodo en donde se desarrolló también el cognitivismo. Lo más importante, dirá Jean Piaget, es saber cómo se origina nuestro conocimiento. Y para saber cómo se origina nuestro conocimiento, debemos de observar con detenimiento cómo es que aprenden los niños y cómo es que este aprendizaje va cambiando a lo largo del tiempo. Porque la mirada del mundo que tienen cuando son infantes es muy diferente a la mirada del mundo que tienen cuando ya son adolescentes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice Jean Piaget. Lo que pasa es que todos los seres humanos tenemos estructuras internas,
y esas estructuras internas van cambiando conforme nosotros también vamos evolucionando dentro de nuestro ciclo vital. Por ejemplo, si cuando era un infante tenía la capacidad a los 18 meses de la pregnancia del objeto, representar los objetos en mi mente, dentro de la adolescencia ya no solo soy capaz de representar los objetos en mi mente, sino que comprendo el lenguaje metafórico, comprendo también lo referente al lenguaje lógico. Si dentro de la niñez temprana yo no podía revertir mi pensamiento, me decían cuenta desde el 1 hasta el 5, 1, 2, 3, 4, 5, sin problemas, easy. Y después me pedían contar desde el 5 hasta el 1 y yo no podía porque decía 5, 3, no me enseñaba, pues, ¿no? Cuando eres pequeñito es así, 4 o 5 años no puedes contar en dos direcciones, porque no tienes pensamiento reversivo. Eso es lo que te explica Jean Piaget, que en cada una de tus etapas del desarrollo cognitivo, que coincide también con tus etapas del desarrollo humano, tú ves el mundo, interpretas la realidad de otra manera. ¿Por qué? Porque internamente tienes estructuras y esas estructuras se van modificando. Ahora, bajo la perspectiva de Jean Piaget, hay algo clave aquí. Inteligencia y aprendizaje se relacionan porque ambos tienen como finalidad primaria el ayudarte a adaptar al medio ambiente. Ojo, algo que se le critica a Jean Piaget es que enfatiza solo las estructuras internas del individuo, por lo cual los demás no tienen tanta influencia a la hora de que el niño, la niña, el adolescente aprenda, sino es él y nada más que él, con esos cambios biológicos, los que va a recepcionar la información y por supuesto también adaptarse de la manera más conveniente. Hay otra teoría que complementa lo que dice Piaget, es la teoría socio-cognitiva de otro psicólogo, ¿no? También contemporáneo, que vendría a ser Jean Piaget, ¿no? Que apuesta más por una teoría en donde también lo social influye, no solamente las estructuras internas, sino también los demás son los que nos ayudan a desarrollar esas estructuras internas. Pero bueno, sobre él no vamos a tener tantos detalles. Nos enfocamos, por favor, en la última parte. En la última parte tenemos lo siguiente. Hay un esquema básico para entender a Jean Piaget. Tenemos por un lado estructuras internas, que vendrían a ser mis bases biológicas sobre todo, y esas estructuras internas son las que se van a ir modificando con el tiempo. Claro que no solamente son estructuras biológicas, ojo, no hay algo ahí un poco más ideal, ¿no? Sería como que mi mente, ¿no? Que va desarrollándose a lo largo del tiempo. Ahora, esas estructuras internas cambian cuando soy niño, cuando soy adolescente, cuando soy infante. Esas estructuras internas se relacionan con mi medio ambiente. Ahora, ¿a través de qué procesos se relacionan? A través de la asimilación y de la acomodación. ¿Qué hacen a través de la asimilación? Recepcionan información del medio, de las cosas que están a mi alrededor, ¿no? De las personas, de los objetos, etc. Por ejemplo, en el colegio aprendí que absolutamente todos los mamíferos son vivíparos. En primaria aprendí eso, comí mis rositas. Pero en secundaria me dijeron por ahí que no todos los mamíferos son vivíparos, porque me presentaron el caso de Perry el ornitorrinco. Entonces me quedé, pasmada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Diría Jean Piaget. Bueno, si tú tenías una información antes y ahora esa información ha cambiado, entonces sucede otro proceso, que es la acomodación. Por acomodación es que yo voy a poder decir, ya, todos los mamíferos son vivíparos, excepto tal, ¿no? O excepto cual, ¿no? No tienen una reproducción de ese tipo, ¿no? Omito a Perry de la categoría de vivíparo, tal vez, ¿no? Entonces, bueno. Bien, chicos, hasta aquí entonces lo de Jean Piaget. Lo último sería el método que utiliza, es el método fenomenológico, que consiste en una observación bastante detallada acerca de las manifestaciones de los individuos o los cambios de los individuos en cuanto a lo que vendría a ser la parte conductual. Lo que le interesa al cognitivismo, recuérdalo, es estudiar cómo adquirimos la información, estudiar la génesis, el origen de nuestro conocimiento. Bien, chicos, una cuestión más aquí, un datito más, que tiene que ver con el psicoanálisis, una mezcla de psicoanálisis con humanismo. Es un psicoanálisis humanista. Estamos hablando de Jacob Moreno. Jacob Moreno se caracteriza por vivir en 1889 hasta 1974. Es un rumano. Son pocas las veces que vemos un rumano dentro de la psicología, pero sí existe. En este caso, lo que él propone, bajo su enfoque psicoanalítico y también humanista, es lo que vendría a ser la terapia psicodramática. ¿Te imaginas que a través de representaciones teatrales improvisadas, en donde no tenías guión ni nada por el estilo, puedas develar tus secretos más oscuros? Bueno, bajo la perspectiva de este teórico, es posible. Bien, chicos, hasta aquí el tema de hoy. Recuerda que tienes una tarea referente a escuelas psicológicas número 2.
Ha sido más que un gusto el trabajar el día de hoy contigo. Espero que en la próxima sesión también lo podamos hacer. Cuídate bastante. Chao, chao.